Hola a todos, bienvenidos cada uno de ustedes a La del Estribo. Yo soy Diego Molina y para el programa de hoy tenemos el tema del centro histórico de la ciudad de Lima con el historiador y de arte y arquitecto Luis Martín Bogdanovich. Él es el gerente de ProLima y la persona a cargo de poner en valor, de remozar el centro histórico, lo cual está llevando un plan hacia el 2029 de lo que vamos a hablar, de todos los logros que han tenido y hacia dónde va el centro de Lima, y así como los conflictos como que han tenido que tener para lograr su misión, incluyendo con los franciscanos. Vamos a hablar con él y con esto le doy la bienvenida a Luis Martín. Luis Martín, gracias por estar acá. Encantado, Diego, de estar aquí contigo. Empecemos por el principio. ¿Qué pasó con el centro de Lima? ¿Por qué tanto, no sé, tantas décadas de abandono? Mira, la gente a veces va al centro de Lima y piensa que el deterioro es de pocos años. Mm. Entonces achacan el deterioro a las autoridades de los últimos años. Pero ciertamente el deterioro del centro histórico de Lima lo podemos mapear, eh, diría yo, hace unos 100 años. Ya empezaba a verse deterioro en el centro. Las personas que hemos tenido en nuestras manos la revista Variedades, que es una revista de la primera década del siglo XX, vemos cómo en alguna de sus páginas se retrataban los callejones de Lima, los incendios recurrentes que había en el centro histórico, y no era precisamente la ciudad jardín. Entonces, claro, después de 100 años, esos mismos inmuebles que ya se veían deteriorados en ese tiempo y que hoy muchos de ellos siguen deteriorados, son solamente el reflejo de algo que venía empezando a darse hacía mucho tiempo. Lógicamente, Lima antes era solo el centro histórico. Todo lo que sucedía, todos los recursos de la ciudad se invertían en el centro histórico. Hoy Lima es mucho más grande que el centro. Entonces, los recursos de la ciudad ya no solamente van al centro. Y cuando hablo de los recursos de la ciudad no me refiero solo a los recursos públicos, sino también, sobre todo, a la inversión privada. Cuando alguien quería poner la mejor tienda, el mejor restaurante, el mejor hotel, lo hacía en el centro histórico. Hoy ya no es así. Entonces, nuestro trabajo está en poner en los ojos del mundo nuevamente el centro a través de la inversión pública para revertir el deterioro de los últimos tiempos. Y a esto yo quisiera sumar dos aspectos más. Indudablemente la apertura de las avenidas, los ensanches de los jirones que podrían ser Tacna, Abancay y posteriormente Cusco, Arequipa, hoy Emancipación. eh, También, y bueno, y la vía de evitamiento, indudablemente, sientan digamos, una estocada al centro de Lima y la reforma agraria también, ¿no? Entonces, son una serie Por de, la migración, ¿no? no solo por la migración, sino porque se golpea la economía Mm. de quienes mantenían Mm. muchas propiedades en el centro. Entonces, todo cambio económico poderoso impacta en la ciudad. Y si uno ve fotografías del centro histórico de Lima, va a poder ver cómo a partir del año 68, 69, hay un declive en la conservación del centro y un deterioro aceleradísimo de sus estructuras. Es recién en el año 91, cuando Lima se inscribe en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, cuando hay un renacer. Mm. Todos recordaremos la campaña Adopte un Balcón, por Mm. ejemplo, muchas de las gestiones que se hicieron y que lograron rescatar la importancia de Lima, la creación de ProLima en el año 94, en fin, muchas cosas que luego seguramente Bueno, conversaremos. Andrade, ¿no? Según el recuerdo. Absolutamente. Pero Lima tiene, en el centenario de la independencia, leí hace una serie de obras en el centro, hay una Sí, serie de claro, donaciones, ¿no? Hay como una claro. nueva, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Probablemente después después de los 30, después de la caída de Leguía, Mm. empieza
un proceso de deterioro del centro, porque incluso las grandes obras que se hacen en los 40 son obras que mm, tarde o temprano van a deteriorar el centro, Claro, como la apertura de las avenidas, claro. la apertura de la avenida Tacna y luego de la avenida Emancipación entre el 38 y el 46, lo que hacen es destruir el centro de Lima a través de la inversión pública, desde luego. Claro, En el segundo periodo de Leguía como presidente en el oncenio, hay un montón de obras de mejoras en el centro histórico, en exacto. Lima y en el centro histórico de Lima. Grandes edificios públicos, la Plaza San Martín, la colocación de monumentos escultóricos de gran valor, y hay un embellecimiento de la ciudad. Muchos consideran a Leguía el mejor alcalde que tuvo Lima, Qué siendo bueno, presidente de la República, claro. por todo lo que hizo por el embellecimiento de la ciudad. Pero yo he dicho 100 años, Mm. estamos en el 2025, 25, sí, ¿no? pues. Entonces, la caída de Leguía es en el año 30. Claro, o sea, lo que voy es claro, desde esa época no hay este deseo de mejorar. O sea, Probablemente la efervescencia mm. restaurativa que ve hoy Lima no se veía desde los tiempos de Leguía. Es verdad, y además que el centro de Lima termina sufriendo precisamente por toda la migración. Hay las casas, yo he trabajado años en el centro de Lima y veías en los techos o sea, pequeñas casitas de madera. Pero es Se natural, generó ¿ah? un Es hacinamiento. natural, porque todo lo que se vacía debe ser ocupado. Claro. Hay una diáspora en el centro histórico de Lima. La gente abandona sus Ujú. casas para vivir de una manera más moderna, a la americana, ¿no? Con casas rodeadas de jardín. Ya no en un lugar eh, con una, digamos, además, que no era moderno, ciertamente. La De gente acuerdo. quería otro tipo de vida. Entonces abandonas casas y esas casas tienen que ser ocupadas. Es la naturaleza de las cosas. La gente se fue, vino la migración. Vinieron nuevas personas, pero fue porque eh, a eso se le suma una serie de situaciones económicas de carácter nacional, ¿Verdad? ¿Verdad? Que termina impactando en el centro ¿no? histórico. Porque, digamos, el centro histórico, hay una destrucción impulsada por el Estado Mm. con la modernización del centro. La avenida Bancay, la avenida Tacna, para muchos podrían haber sido mejoras, pero Claro. son mejoras que realmente destruyeron el centro. La vía de evitamiento, se destruyó el malecón del Rímac, Mm. ¿no? Para hacer una carretera. Claro. Y hay una serie de situaciones allí. Aparecen las avenidas, aparecen los edificios en altura. Los primeros edificios en altura de Lima, la modernidad, la avenida Tacna es la avenida más moderna de Lima. La Claro. gente vivía fascinada con la avenida Tacna. Miremos lo que hoy es la avenida Tacna, Claro. ¿no? Pero luego hay un cambio económico muy, muy importante, la reforma agraria. Mm. Y eso sienta el inicio ya de un cambio que es absolutamente determinante. Luego, por supuesto, la ciudad sigue creciendo fuera del centro, se empiezan a desarrollar otros polos Mm. y otras centralidades económicas. El centro financiero estaba en el Jirón Miro Quesada De acuerdo. y luego en San Isidro, ¿me entiendes? Que es Entonces, hermosa. todo va cambiando. La oficina del BCP que tienen ahí es hermosa y tiene unos Claro, de vitral. edificios de gran calidad. Tiene un reloj estilo Art Deco. Art Nouveau. Esos edificios hermosos de inicios del siglo XX se hacen demoliendo casas que eran también hermosas, pero se reemplazaba arquitectura bella antigua por arquitectura bella moderna. Mm. Lo que sucede después es que se cambia arquitectura bella por cualquier cosa Fue cualquier cosa. y el centro empieza a afearse. Mm. Y eso, por supuesto, lo que hace es que hoy en día haya gente que se sienta totalmente desarraigada Con el de la centro. ciudad. O sea, ni siquiera la sienten propia. Conocen más otras ciudades que su propia ciudad. Justo te iba a preguntar esto, mira, yo como arequipeño puedo pasar horas hablando sobre el valor histórico del centro histórico de Arequipa, ¿no? Su arquitectura mestiza, su arte mestizo, combinado con el sillar, que es una
piedra propia volcánica de la ciudad, etcétera, mil cosas. Pero yo no siento al limeño, en general, percepción personal, tan orgulloso de su centro histórico. O sea, no es que te dicen, sí, por supuesto, tienes que ir a tal sitio. Eso. Lo eran nuestros abuelos, quizás hasta nuestros padres. Desde luego mi generación no es una que se sienta particularmente orgullosa del centro histórico de Lima porque no sienten que el centro histórico de Lima es suyo. Mm, Lo sienten absolutamente ajeno. Probablemente se sientan mucho más cercanos a cualquier otra ciudad que al mismo centro de Lima, porque ha habido este desarraigo, claro, esta ruptura. Es como, yo siempre digo que los limeños son turistas del centro histórico. No, tal cual. no visitan su ciudad. Visitan el centro histórico como podrían estar visitando cualquier otra ciudad del país o cualquier otra ciudad del exterior. Pero ¿cómo resumirías, cosa difícil, pero cómo resumirías ese valor histórico o sea, de nuevo, para mí el centro histórico de Arequipa tiene un valor único y original en el mundo, y por eso lo de la UNESCO también. Toda valoración es subjetiva. Ujú, Entonces voy a tratar de objetivizar. ujú, El centro histórico de Lima es patrimonio de la humanidad porque tiene un valor universal excepcional. mm, Ese valor universal excepcional básicamente es que no solamente es un lugar histórico, como lo puede existir muchísimos en el mundo, sino que ese valor, que no solo es histórico, sino también es arquitectónico, representa un testimonio que es valioso para la humanidad. ¿Qué cosa es? Cuando se fundó la ciudad hace 490 años, lo hicieron un grupo de personas que se enfrentan con una realidad distinta a la suya y tienen que adaptarse a esta realidad. Es una realidad geográfica, es una realidad climática y es una realidad material. mm. Los terremotos también hacen su labor allí. Claro. Probablemente los que llegaron a Arequipa y a Cusco y a Lima eran los mismos, pero mira lo diferentes que son las arquitecturas de esas tres ciudades, las tres patrimonio mundial, las tres con valor universal excepcional. Ha habido cientos de años de aprendizaje que fueron llevando a que cada ciudad se desarrolle con su propia expresión plástica y arquitectónica. En Arequipa usan el sillar. Mm, En Cusco usan piedras incas. En Lima usas barro y quincha. ¿Qué es lo que hay? En Lima había terremotos todo el tiempo y reconstruir la ciudad después de un terremoto era sumamente traumático y sumamente caro. mm, ¿Qué hicieron? Arquitectura menos pesada, más fácil de construir, más fácil de reemplazar y menos mortal ante una caída. No es lo mismo que se te caiga un piso de quincha a que se te caiga un piso de ladrillo. claro. Entonces, eh, hay una serie de decisiones prácticas que tienen que ver con la reconstrucción de la ciudad después de cada terremoto, que fueron haciendo que Lima tomara la forma que tiene. Y es por eso que la arquitectura de Lima del 16 es distinta a la del 17, distinta a la del 18, distinta a la del 19. No es solamente un cambio de gusto, es una adaptación Claro. a la tierra. Y eso es el valor universal. Y eso es lo que lo da a ser un lugar único, me imagino, porque precisamente tú podrías decir, bueno, esta es la arquitectura virreinal, esta es la arquitectura española, esta es la arquitectura republicana, eh, pero no, pues Lima, el centro tiene un poco Y de ahora que todo. mencionas arquitectura española, mucha gente dice que la arquitectura de Lima es arquitectura española. La arquitectura de Lima es arquitectura peruana. Claro. Es arquitectura peruana porque puede que tenga un lenguaje plástico común, que es el lenguaje plástico barroco de raigambre hispana, indudablemente, porque son ciudades que se han hecho, digamos, que son parte de la hispanidad. Ujú. Pero cuando la gente habla piensa que la arquitectura de Arequipa o la arquitectura de Cusco o la arquitectura de Lima eh, son arquitectura españolas porque no entienden que es como decir que la arquitectura de Palermo es arquitectura española, Mm. solamente porque Palermo durante 300 años Fue- fue parte fue- del Imperio Español. mm. O sea, no, ¿me entiendes? O sea, ahí hay que cambiar un poquito el chip y entender y valorar realmente la importancia
y la naturaleza distinta y singular que tiene nuestra arquitectura. Claro, y eso es un poco lo interesante. Y por eso el valor histórico de Lima, ¿no? Que Ujú. tiene la influencia de lo que fue el primer gran movimiento del arte que llegó a ser internacional, que es el barroquismo, ¿no? El Mm. barroco es el primer movimiento de arte que termina a llegar Universal, universal, probablemente. ¿no? Entonces, y claro, parte del orgullo del caso de Arequipa es precisamente el mestizaje de esa arquitectura, ¿no? Que lo hace única, no es española, Es no es peruana, inca, es es peruana, peruana. ¿no? Igual que la de Lima. Igual que la de Lima. Pero con la diferencia que tú dices, que son digamos, Claro. los materiales. Probablemente el término de arquitectura mestiza se ha impreso de algún modo en la arquitectura de Arequipa porque hay figuras Mm, en los relieves de las portadas que, digamos, muestran evidentemente un mestizaje, sin duda. pero hay otros tipos de mestizaje también que son más sutiles y que son tecnológicos, como podría ser el uso de, de los materiales, como el sillar o Mm, como el adobe y la quincha. de acuerdo. Ahora, en ese sentido, cuáles sería, si tuvieras que escoger bueno, tú has sobrevivido a varios alcaldes, ¿no? Tres, creo, en concreto. 4. Cuatro alcaldes, claro. ¿Cuál es tu top five, así, de logros de ProLima en Puebla? Mira, a ver, ya que has mencionado a los alcaldes, yo creo que es importante mencionar que en, en una ciudad que tiene un alcalde no se mueve nada sin que el alcalde lo apoye. Ujú, Entonces, el trabajo de ProLima evidentemente ha contado con el apoyo de todos los alcaldes de Lima y su apoyo es fundamental para poder avanzar. Me has pedido que te dé algunos logros. Yo diría que el primero y más importante fue que más que un logro fue el reconocer la importancia y la posibilidad que podía tener el centro. O sea, el haber sido capaces de soñar. mm, Ciertamente no es ningún logro, pero lo que yo veía era que se había perdido la esperanza mm, y que cuando nosotros empezamos a soñar en el futuro de Lima y nos metimos a formular un plan maestro, la gente nos veía con mucha desconfianza, casi como si fuéramos unos locos, ¿no? O sea, ¿van a peatonalizar el centro? Es como lo que ahora piensan, ¿no? ¿Van a soterrar la avenida Bancay? mm. Pero el futuro está hecho de soñadores, porque si no, seguimos haciendo lo mismo que todos los demás. La Entonces, avenida Bancaria, la idea es que los carros vayan por abajo, sí, ¿no? pero no me quiero desviar a la pregunta. Entonces, el primero es la capacidad de soñar. Mm, El segundo, que sí sería un logro específico, la aprobación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima en el año 19. Un plan que empezamos a formular en el año 16 cuando asumí ProLima. ujú, El segundo gran logro es el haber constituido dentro de ProLima una unidad formuladora y ejecutora de inversiones públicas, que nos permite a nosotros implementar los sueños, implementar los planes, no a través de un tercero, sino el que planifica es el que ejecuta. mm, Eso es fundamental, porque luego tienes que explicarle al que ejecuta qué es lo que tú has formulado. Y los seres humanos no siempre nos entendemos muy bien. Entonces es mucho más eficiente que el que planifique ejecute. El tercer logro, la aprobación de la Ley 31980, que se aprobó en el año pasado, en enero. Una ley que empezamos a trabajar prácticamente desde el día que se aprobó el Plan Maestro, porque para la gente que nos está escuchando, tienen que saber que los planes los aprueba el gobierno local y las leyes el gobierno nacional, el mm. Congreso de la República. Hay cosas que nosotros queremos hacer, pero para hacerlas se ha requerido un cambio normativo a nivel nacional, o sea, una ley, no una ordenanza, no un plan que apruebe el Consejo Metropolitano, sino una ley que apruebe el Congreso. Entonces, ese es digamos, y es algo que recién tiene un año. Y a partir de este momento, y con esa ley, lo que va a ser el futuro del centro de Lima, que es la recuperación ininterrumpida, porque por primera vez el centro histórico va a contar con recursos permanentes para su restauración. Hasta entonces, la recuperación del centro se había dado eh, únicamente por voluntad política. Hoy va a ser un mandato de ley
porque el 3% del IGB que se recauda en el distrito del Cercado de Lima va a ir Va a quedar. exclusivamente para la restauración del centro histórico de Lima, en el marco de lo que está establecido en el Plan Maestro del Centro. Entonces, es dotar de recursos a un plan maestro, un plan que ha sido aprobado por el Ministerio de Cultura, el de Vivienda y la misma UNESCO y desde luego la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces, es un largo proceso que empezó en julio del 16 y que va dando frutos progresivamente, no de manera inmediata como todos quisiéramos. Ujú. Fíjate, desde el 16 hasta el 19, desde el 19 hasta el 24. Mm. Esos son los hitos y más bien ahora lo que hay que hacer es correr para llegar a los 500 años, que son el 2035. Quedan 10 años para tener un centro histórico consolidado y en donde la recuperación se empiece a dar de manera espontánea. Claro, claro. Claro, porque el plan maestro que tú mencionas es el 2029. Entonces, Sí, con igual, visión al 35. con visión al 35, ¿no? Entonces, por los 100 años. Pero la, mm, para el 2029, ¿qué crees que se va ya a tener como resultados dentro del centro Mira, histórico? ya te diría lo que ya hemos hecho. Mm, Tenemos el Damero de Pizarro totalmente repavimentado con piedra, mm, mayoritariamente peatonal, todas las calles iluminadas, todas las plazas recuperadas, todas las iglesias recuperadas de ese sector. Este año empezamos con la restauración de las fachadas. Obviamente para el 29, las fachadas de los 180 inmuebles patrimoniales del Damero de Pizarro van a estar concluidas. Y en adición a eso, este año estamos empezando a peatonalizar Ancash y Junín hacia Barrios Altos y todas las calles que van desde el Jirón Huancavelica, Miro Quesada, hacia la Plaza San Martín y la Plaza Francia. claro. Con lo cual, el Damero de Pizarro, la parte central, la más monumental del centro, va a estar enteramente peatonalizada para el año 2029, Wow. ¿no? El sector que empezamos a intervenir en el año 20, sí, en el año 20, eh, ya va a estar absolutamente recuperado Mm, a nivel de inversiones públicas. ¿Qué es lo que nos toca? Atraer la inversión privada a través de la confianza que genera un instrumento de planificación que se ejecuta, que se implementa de manera responsable a través de una institución sólida y confiable. Y eso que atrae a la inversión privada, que termina ayudando a que el centro histórico mejore también Ujú. su calidad. Ahora, pero de la avenida Bancay hacia el lado del Los Congreso, barrios altos, toda esa zona, una maravillosa, el barrio chino, una ¿no? zona maravillosa, patrimonialmente riquísima, tan rica como el Damero de Pizarro, probablemente los grandes conventos, los grandes monasterios están allí. Ya hemos empezado a recuperar 5 iglesias. Mm, Este año vamos a intervenir en ese sector 3 espacios públicos, que son, perdón, 2 espacios públicos que son la Plaza Italia y la Plaza de la Buena Muerte. Concluiremos la restauración de las iglesias que tenemos allí, que son Trinitaria, Santo Cristo, Santiago del Cercado, El Prado y Buena Muerte, que la terminamos el año pasado, y empezamos con la recuperación del Hospital Real de San Andrés, del Monasterio de las Descalzas de San José y de la iglesia de Santa Ana. mm. Eh, Además de la adquisición de la Quinta Jeren, la adquisición del buque y su posterior restauración en el caso de la Quinta Jeren y reconstrucción en el caso del buque. La Quinta Jeren son 36.000 metros cuadrados, de los cuales 24.000 son áreas verdes. O Mm. sea, imagínate el valor que puede tener en un lugar como son los Barrios Altos, en el centro de los Barrios Altos, la recuperación de un inmueble que va a dotar a la ciudad de 2 hectáreas de área verde, ¿no? No, O de sea, acuerdo, fantástico. sumamente importante. Y adelantándonos un poco, para el año 29, desde luego, ya estaría consolidada la ruta hacia la Quinta Jeren, porque estaría ya recuperada la iglesia de Santa Ana, la Plaza Francia, perdón, la Plaza Italia, el Hospital de San Andrés, la Quinta Mm, Jeren. O sea, son 2 ejes muy importantes, el Jirón Ancash y el Jirón Junín. El Jirón Ancash ujú. va hacia el cementerio.
El Jirón Junín va hacia Cinco Esquinas. Entonces, estamos interviniendo en todos los monumentos importantes de esta área desde ya. Y a eso se va a sumar la intervención de las calles y la recuperación puntual de inmuebles que van a tener la capacidad de detonar otro tipo de recuperación. Claro, porque es un poco la teoría de las ventanas rotas, ¿no? O sea, si tú tienes una zona que está bien arreglada, que está remozada, que tiene buena iluminación, que tiene un valor histórico, es mucho más susceptible de inversión privada y de seguridad que una zona pues que está abandonada, ¿no? Mira, has mencionado la palabra seguridad y es clave. Mm, Las ciudades son seguras cuando están bien mantenidas, no cuando tienen más seguridad, ¿no? Entonces, y eso es la teoría de las ventanas rotas. ujú, Si tú tienes una calle bonita, cuidada, probablemente es una calle más segura, porque el vecindario también cuida. claro. Y es un poco a lo que estamos apostando. Y ya lo vemos en la práctica. La Plaza Francia era un lugar totalmente abandonado. Hoy en día Está es hermoso, un lugar que no solamente es hermoso, es un lugar que es más seguro. totalmente. O sea, antes, si uno paseaba por la Plaza Francia a las 5 de la mañana, encontrabas a los parroquianos que habían pasado la noche por ahí haciendo de las suyas en la plaza. Claro. Eso ya no es así. No, me parece increíble. Y acá, a ver, me encantan además los nombres. La iglesia Santo Cristo de las Maravillas, el nombre me parece fantástico, ¿no? O sea, Sí, pero ahí, por ejemplo, como tú has dicho, hay un valor subjetivo en toda sí. valorización o toda valoración. ¿Qué tres lugares tú recomendarías tienes que visitar? Yo iría a la Plaza Francia, pero ¿qué tres lugares tú dirías que han arreglado un problema y que uno debería visitar? Te voy a responder de dos maneras. Te voy a decir los que tienen que visitar, así no los hayamos recuperado, Ya. y de los que hemos recuperado, los que tendrían que visitar. Voy a empezar por lo primero. Si alguien visita Lima, no puede dejar de ir a la catedral, al convento de San Francisco y a la casa de Aliaga. Creo que esos tres lugares son fundamentales. No hemos restaurado ninguno de los tres. Mm, Si tuvieran que visitar algún lugar que ProLima ha restaurado, yo diría que vayan a la Plaza Francia, al convento de Santo Domingo mm. y quizá a la Casa de la Cultura Criolla. Ya. ¿Cuál es? Probablemente he visto una reacción, no sabes cuál es esa No, casa. no, no, Bueno, no. deberías conocerla. La casa, ¿en qué calle está la casa? Está en Girón Moquegua, Ya. es una casa virreinal, Girón Moquegua cuadra 3, es una casa virreinal y republicana que restauramos hace algunos años con la finalidad que funcionara allí un espacio dedicado a promover la música y la canción criolla de Mm. Lima. Tomo nota entonces para conocer este. Interesante. La Plaza Francia también diría que es uno, ha quedado hermoso. Ahora, Y el Hospicio Manrique, donde funciona la Pinacoteca. O sea, digo, vas a la mm, Plaza Francia no solamente para estar afuera, sino para visitar la recuperación del Hospicio Manrique, la Pinacoteca Municipal que tiene una colección de arte republicano fantástica, en la iglesia de la Recoleta, en fin, mm, hay muchas cosas. hay muchas cosas por ahí. Sí, sí, sí. Y ahora, peatonalizar todo el centro no tiene un impacto negativo en el tránsito, no es una visión muy Al romántica. contrario, no, 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 por todo lo contrario. Los negocios que han abierto después de que se han hecho las calles peatonales, o sea, son montones de negocios y de mejor calidad. O sea, hacer una calle peatonal es lo que detona es que va a haber más gente caminando. Más gente Sí, claro. caminando que va a entrar a consumir. Nadie que está en un carro baja a consumir. O sea, es un tipo de comercio, es un tipo de situación distinta. Y es precisamente lo que queremos. Queremos un comercio que cuide. Mm. No queremos un comercio que destruya. Pero el tránsito de la ciudad, no, Sí, peatonalizar el centro no va a tener un impacto negativo en la gente que por el se traslada contrario. al Rímac Es que o. el centro no debe ser un lugar de paso, Mm, debe ser un lugar de destino, ujú, ¿no? Y esa es la razón por la cual la Avenida Bancay y la Avenida Tacna fueron tan perjudiciales para el centro, porque la Avenida Bancay
se ha convertido en un eje neurálgico para la ciudad de Lima metropolitana, lo mismo que la avenida Tacna y lo mismo que la vía de Evitamiento. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Que no lo estamos inventando nosotros, es lo que se ha hecho en todas las ciudades del mundo que se han recuperado. Tienes que pasar los problemas por debajo. Los problemas van a seguir existiendo. La ciudad tiene que seguir estando comunicada. No puedes privar a la ciudad de la avenida Bancay, pero sí puedes hacer que el tránsito pase por debajo y que suba las personas que quieren ir al centro. No solo las que van a atravesar el centro, sino las que van a ir al centro, porque naturalmente el centro es un espacio con calles estrechas, ni tanto, 12 metros de sección no está tan mal, pero no son avenidas. Claro. Entonces tienen un aforo limitado de algún modo. A mí me encanta el centro de Lima. He trabajado varios años ahí, he visto los diferentes grupos urbanos que existen en el centro de Lima. Es un microcosmos urbano peruano muy interesante. Creo que tiene un valor enorme y de lo que me cuentas me queda clarísimo que tiene las cosas tan... Ahora, claro, el alcalde López Aliaga, que genera muchas pasiones por un lado y por el otro, entiendo que está totalmente alineado con... Absolutamente comprometido, tan comprometido que dentro de las emisiones de bonos se han destinado 800 millones de soles para el centro histórico de Lima. Y es algo que nunca antes se había visto. O sea, tú sabes lo que son 800... Cuando yo entré a ProLima no teníamos ni un centavo partido en dos. Claro. Todo lo que se está viendo ahora es resultado de gestión diaria a través de todos los alcaldes que han ido en estos casi 9 años. Finalmente tenemos los 130 millones del 3% del IGB, que es un montón. Claro. Después de no haber tenido un centavo, tener 130 Sin millones duda. por año. Y si tú a eso le sumas 800 más, Claro. es probablemente la mayor inyección de recursos que ha tenido cualquier centro histórico de Latinoamérica, no estoy hablando del Perú, de Latinoamérica en los últimos 30 años. Oye, un tema de turismo importantísimo, ¿no? Que va a generar este plan. De turismo, pero no solo de turismo, sino de consumo interno y de inversión interna. O sea, en el centro tenemos que todo está por hacer. Casas para restaurar que tienen que tener un nuevo uso. Edificios modernos que deben ser reciclados para tener nuevos usos. Lotes vacíos que tienen que tener nuevos usos. Entonces está todo por hacerse, sea para restaurar, sea para reciclar o sea para edificar obra nueva. Claro. Entonces, cuando tú, si la inversión pública sienta las bases para que se dé la inversión privada, el Centro Histórico de Lima se puede convertir en el lugar que capitalice las inversiones de la ciudad de Lima, sobre todo considerando que Lima ya ha crecido de una manera que ya no puede seguir creciendo más hacia afuera, porque ya estamos en la cima en la cima de los cerros, o sea, ya lo que nos toca es voltear la colina. Entonces, lo que hay que hacer es hacer renovación urbana en zonas céntricas que tengan valor y que puedan seguir sumando valor. Y desde luego el centro es, yo creo que la más conveniente de todas ellas. Sin duda. Ahora, no somos muy conservadores en nuestra visión digamos, de la puesta en valor. O sea, yo entiendo que hay países donde lo importante es la fachada, ¿no? Atrás puede ser todo moderno, pero la fachada es lo importante. O sea, nuestras leyes ¿no crees que son muy rígidas en ese sentido? No, no lo creo. Lo que hace falta son buenos funcionarios. Ciertamente las leyes no son perfectas. Hoy en día el Centro Histórico de Lima tiene una ley fantástica, que no la tiene ninguna otra zona monumental del Perú, y lo mencioné como uno de los hitos y logros de la gestión. La Ley 31980, aprobada en enero del año pasado, crea un régimen especial para el Centro Histórico de Lima con trámites express, con una mesa de partes única, entre otros beneficios. Entonces, pero más que buenas normas, se necesita buenos funcionarios que puedan encaminar correctamente a las autoridades y a las inversiones públicas y privadas. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras recuperar un inmueble, y estoy usando el término recuperar y no intervenir en el Centro Histórico de Lima, por ejemplo, el Palacio de Torre Tagle, entonces, y tú me dijeras, ¿sabes qué? Yo quiero convertir el Palacio de Torre Tagle en un metro.
Yo te diría, bueno, siempre y cuando restaures toda la casa, porque nada del Palacio de Torre Tagle es susceptible a la destrucción. Ujú. Cada edificio tiene sectores que se pueden intervenir. Algunos tienes que restaurarlos integralmente, otros parcialmente, otros solo la fachada quizá. No podemos generalizar, ¿no? Eh, Porque la idea de una intervención en el centro es que nada pierda valor. De acuerdo. Los centros históricos son naturalmente, por la belleza que acumulan y por la historia que tienen, los lugares más valiosos de cualquier ciudad en el mundo, porque ahí está la acumulación no solo de valor histórico, sino de recursos, porque todos estos edificios se hacen con plata. Entonces, los lugares que han acumulado a lo largo de los siglos más plata son los centros históricos. Ahí está puesto todo, lo mejor de todas las épocas. Entonces, en nuestro tiempo, tenemos la responsabilidad de seguir sumando valor y no restando valor a esos centros históricos. Bueno, Luis Martín, espero que te quedes hasta el 2035, ¿no? En la 500 años de la ciudad de Lima, ¿verdad? Creo que Este, es una responsabilidad muy grande. y lograr esto que es fantástico, ¿no? Y que no sé qué mensaje final dirías así no solo a los limeños, ¿no? Los peruanos sobre el valor del centro histórico, del trabajo que están haciendo, así como un mensaje final antes de irnos. Pues yo creo que todos somos parte de la recuperación del centro y todos desde el lugar que ocupamos en la sociedad podemos sumar a esa recuperación. No es solamente una obligación de la municipalidad o del Ministerio de Cultura, sino creo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en esta historia. Mm. Eso, básicamente. Eso es. Pues muy bien. Oye, Luis Martín, gracias por venir. A Ha ti, sido muy Andrés. interesante, ha sido muy edificador, usando un verbo relacionado con el tema, conocer bien lo que están haciendo, ¿no? Y qué tal el trabajo. Y lo de las iglesias, que tienen solo en las iglesias que tienen que recuperar este año es un montón de trabajo, ¿no? Pues sí, pues sí. Así que nada, a visitar el centro de Lima Por supuesto, y a comentar lo que ven, para que más gente pueda ir y pueda disfrutar del centro y podamos empezar a cambiar el chip que tenemos. O sea, el centro ya no es ese lugar horrible. Mm, Ciertamente hay mucho que hacer, no podemos tapar el sol con un dedo, pero hay muchas zonas donde ya se avanzó. Entonces, empecemos a ver el vaso medio lleno y empecemos a sumar nosotros también desde nuestra actitud frente al centro el cambio que todos deseamos. Porque mientras sigamos teniendo una actitud de desprecio por el patrimonio y por el centro de Lima, nunca va a cambiar. El día que cambie nuestra actitud y podamos acercarnos y podamos sumar, yo creo que las cosas van a mejorar. ir al centro y verlo con nuevos ojos, Con cariño. con cariño, claro. Una cosa importante en la ciudad, el cariño. Ujú. Está muy bien. Bueno, eso es todo, Luis Martín. Gracias por, Gracias, Miguel. por, Gracias a por ti. venir. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos, por vernos. Y ya saben, estamos en YouTube, Perú 21 Play. Estamos en Facebook también, en todas las redes de Perú 21. Y bueno, no hay nada más que decir. Chao, nos estamos viendo.